Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En el universo de la televisión turca, pocas duplas han dejado una huella tan profunda como la formada por el Zinsan Uyvar Arduk en la inolvidable serie Kiral Kask. Desde el instante mismo en que aparecieron juntos en pantalla, el público supo que estaba presenciando algo que iba más allá de una simple actuación. No se trataba únicamente de diálogos ingeniosos, giros de guión o la mano hábil de la dirección. Había una energía indescriptible que convertía cada mirada, cada pausa cargada de silencio y cada sonrisa compartida en un momento eterno. Ese magnetismo natural no desapareció con el final de la serie. Por el contrario, siguió reverberando en entrevistas, presentaciones públicas e incluso en pequeños instantes captados por las cámaras en situaciones cotidianas. Lo más reciente, aquello que ha reavivado las especulaciones entre los fanáticos, no provino de un evento preparado ni de un reencuentro oficial, sino de un episodio mínimo y fortuito, un cruce de caminos durante una discreta reunión de la industria, lejos de las luces rojas de las alfombras. Un vídeo breve y de baja calidad, grabado con un teléfono móvil, se propagó como fuego en las redes sociales. En esas imágenes se observa a Elçin, envuelta en la elegancia de un vestido minimalista, acercándose a Bar, quien conversaba animadamente con algunos colegas. Lo que ocurrió después fue fugaz, y a simple vista insignificante. Ella se inclinó con una sonrisa ligera, él pronunció unas palabras que la hicieron reír, y por un instante apenas perceptible su compostura se quebró. Su mirada quedó fija en ella más de lo esperado, y en ese silencio suspendido, algo pareció decirse sin palabras. Luego, como si recuperara el control de sí mismo, desvió los ojos. Para un espectador desprevenido, aquello no fue más que un intercambio cordial. Pero para quienes han seguido de cerca la historia de esta dupla desde Kiral Kask, ese segundo bastó para reavivar recuerdos de una química que en su momento llegó a marcar un antes y un después en la ficción televisiva turca. Las redes estallaron de inmediato. Miles de usuarios analizaron cada gesto con lupa, la inclinación de su cabeza, el movimiento de su mano ajustando discretamente el puño de la camisa, la forma en que el silencio parecía alargarse entre ambos. Fanáticos de todo el mundo empezaron a crear montajes, combinando ese fragmento con escenas de la serie, inundando TikTok, Instagram y Twitter con ediciones nostálgicas. Sin embargo, lo que convirtió este episodio en un fenómeno no fue la claridad de las imágenes, sino precisamente su ambigüedad. Ni Elçin ni Bar emitieron declaración alguna. Sus representantes guardaron silencio absoluto. Ni confirmación, ni negación, ni siquiera una broma ligera para alimentar el rumor. Y fue esa ausencia de palabras lo que permitió que el instante creciera, transformándose en un lienzo sobre el cual los seguidores proyectaron sus propias interpretaciones. Era pura nostalgia. Un guiño a una posible colaboración futura. O simplemente un encuentro natural entre dos profesionales que por azar, generó un eco inesperado en la memoria colectiva. Para comprender el revuelo, es necesario volver al origen. Cuando Kiral Kask salió al aire, pocos imaginaron que alcanzaría la magnitud cultural que llegó a tener. Sí, la trama era entretenida, pero lo que sostenía realmente la serie era esa corriente invisible entre Elçin y Bar. El público no sentía que estuviera observando personajes ficticios, parecía presenciar un vínculo real desplegándose frente a sus ojos. Esa mezcla de autenticidad y contención se convirtió en el sello inconfundible de su trabajo conjunto. Fuera del set, ambos actores mantuvieron siempre un control muy cuidadoso de sus imágenes públicas.
Ninguno de los dos se sumergió en los titulares escandalosos de la prensa rosa ni permitió que su vida privada se volviera un libro abierto. Supieron equilibrar visibilidad con misterio, ofrecer lo suficiente para mantener la fascinación, pero nunca tanto como para que se disipara la magia. Quizás sea justamente esa habilidad lo que hace que cada momento espontáneo, como aquel del cóctel, adquiera un valor tan desproporcionado. Quienes han trabajado con ellos suelen remarcar el profundo respeto mutuo que se profesan. Directores han confesado que sus actuaciones alcanzan nuevas alturas cuando comparten escena. Técnicos de iluminación y camarógrafos han señalado que incluso en tomas improvisadas surge entre ellos algo difícil de reproducir con otras parejas, una autenticidad palpable, una intimidad aparente que nunca traspasa los límites profesionales. Y aún así, los fanáticos siempre quieren más. Cada vez que sus nombres aparecen juntos en un artículo o coinciden en una campaña publicitaria, las conversaciones resurgen. ¿Podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto? ¿Es posible reavivar la chispa que alguna vez conquistó el horario estelar? Rumor tras rumor, fundado o no, se expande como pólvora porque el público se resiste a soltar esa narrativa mágica. De algún modo, el reciente vídeo no trata solamente de lo que se ve, trata de lo que millones de personas han decidido conservar en su memoria. Internet se convierte en un escenario paralelo donde los recuerdos se editan, se resignifican y se reinventan. Los montajes que circulan a diario muestran la intensidad de Bar y la fuerza carismática de Elcin, como si fueran piezas de un rompecabezas eterno que el público insiste en reconstruir. Claro está que conviene recordar algo: ambos son profesionales que se desenvuelven en una industria plagada de expectativas, rumores y miradas inquisitivas. Su silencio puede no ocultar un romance, sino simplemente reflejar su compromiso con la privacidad y con el respeto a sus vidas personales. Aún así, ¿cómo evitar la pregunta? Cuando una risa logra detener a un hombre, cuando una mirada fugaz parece contener toda una conversación, ¿es posible descartar aquello como una mera casualidad? El efecto dominó de este instante dice tanto de nosotros como de ellos. Como audiencia, hemos sido entrenados para encontrar significado en los silencios, para construir historias a partir de microexpresiones y para aferrarnos a los amores ficticios como si fueran reales. Esa frontera difusa entre arte y vida, entre personaje y actor, es precisamente la que da nacimiento a las leyendas. Hoy el Zinsangu, con su presencia imponente y su elegancia natural, sigue siendo una de las figuras más cautivadoras de la televisión turca. Bararduk, con su serenidad y magnetismo contenido, continúa conquistando audiencias en sus propios proyectos. Y juntos, incluso desde la distancia, representan algo mayor que sus carreras individuales, la esperanza de que las historias de amor, ficticias o no, puedan trascender la pantalla y permanecer vivas en nuestra imaginación. Entonces, ¿dónde nos deja este cruce fortuito? No con respuestas ni con confesiones, sino con un recordatorio poderoso. A veces un instante de autenticidad, capturado por azar, basta para revivir años de fascinación. Una risa, una pausa, una mirada, eso es todo lo que necesitamos para recordar porque seguimos interesados. Y ahora queremos saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría volver a ver a El Zinsangu y Bararduk compartiendo la pantalla en un nuevo proyecto? ¿Creen que esta química única podría repetirse? Déjenos sus pensamientos en los comentarios y participen de este debate apasionante. No olviden que en Kepap seguimos de cerca cada detalle del mundo de las celebridades turcas para traerles las noticias más emocionantes. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita, y si quieren apoyarnos aún más, únanse con el botón de unirse. Su apoyo hace posible que sigamos creando contenido exclusivo para ustedes.
Den like, comenten y compartan este vídeo para que la comunidad siga creciendo. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.